Tantac, el podcast oficial de URA, Agencia Vasca del Agua. URA, Agencia Vasca del Agua, Gobierno Vasco. URA da, gu gara. Desde siempre, en Euskadi, agua y territorio han estado íntimamente relacionados. La mayoría de las personas vivimos a orillas de un río, de un lago, junto a una fuente o sobre un acuífero del que podemos extraer agua. Sin embargo, las últimas generaciones hemos quebrado parcialmente la salud de esas fuentes naturales que motivaron el asentamiento de nuestros antepasados. Muchos hidrónimos vascos están asociados a historias de nuestra tradición oral de gran fuerza narrativa, que han cobrado vida siglo tras siglo a base de ser contados y pulidos. La hidronimia es, por tanto, un tesoro de nuestra tradición y cultura populares con un enorme valor simbólico. En Euskadi son muchas las personas e instituciones que trabajan para acercar este legado a nuestra realidad y a nuestro tiempo, en un certero empeño porque no se pierda. Del mismo modo que en URA, la Agencia Vasca del Agua, trabajamos para garantizar la sostenibilidad de nuestros ecosistemas y el acceso de todas y todos los vascos al agua. Tantac, el podcast de la Agencia Vasca del Agua, presenta Hidronimia Vasca. Historia, etimología y grandes dosis de imaginación dan nombre a las aguas de Euskadi. Hidronimia Vasca, la nuestra. De dó manan las fuentes, quien ceba y quien bastece de los ríos las perpetuas corrientes. En su poema, Fray Luis de León identificaba el misterio humano con el correr inagotable de las aguas. En él, las fuentes jugaban un papel decisivo. Al llover, una porción destacada de la precipitación se infiltra en el terreno. Si encuentra resquicios favorables, el agua progresa poco a poco hacia abajo, alimentando los acuíferos profundos. Pero mucha de ella se mantiene en las capas superiores del suelo, donde se distribuye en diferentes destinos. Parte surge al exterior en forma de fuentes y manantiales, respondiendo así a la pregunta que se planteaba Fray Luis de León. El barrio de Recalde de Bilbao posee un preciado vestigio que da sentido en parte al indescifrable misterio de la vida. Se trata de la fuente de Iturrigorri. El manantial de Iturrigorri, junto con las aguas que bajan de Restalecu, Arnotegui y San Justo, forman el río Helguera, que recorre soterradamente las entrañas de todo Bilbao para desembocar en el Nervión, a la altura del Palacio de Euskalduna. Escritos que datan de 1787 ya mencionan las largas colas de gente que se formaban en torno a la fuente de Iturrigorri para abastecerse de agua. Pero no fue hasta mediados del siglo XX, al amparo de la explosión demográfica que vivía Bilbao, cuando las escarpadas laderas del Parque de San Antonio se poblaron, atraídas por la calidad del agua del manantial. Su hidrónimo, Iturrigorri o Fuente Roja, se debe a su color bermejo, debido a la alta concentración ferrosa de sus aguas, sobre todo minerales de hierro y cobre. Fue tal el renombre adquirido por el manantial y la calidad de sus aguas que en 1912 se creó la empresa La Vizcaína S.A., de cervezas, hielo y bebidas gaseosas. La fábrica estuvo situada en el barrio de Recalde, cerca de la fuente de Iturrigorri. Sin embargo, no era del agua de esa fuente de la que se surtía para la elaboración de sus refrescos, sino de los manantiales de agua potable de los arroyos Elecorta y Lejardi. Las gaseosas elaboradas pronto llegaron a todos los hogares de Bilbao, siendo conocidas comercialmente con el nombre del paraje Iturrigorri, rincón de la geografía del Bocho, que terminó bautizando a la gaseosa o limonada, como pasó a denominarse comercialmente. Limonada Iturrigorri, el mejor refresco, elaborada con agua electroesterilizada de los manantiales de Iturrigorri, producto de cervecería La Vizcaína. Así rezaba el reclamo comercial en los periódicos y radios de la época. Años después, en 1930, Iturrigorri fue registrada como marca para distinguir bebidas gaseosas de todas clases, tanto limonada como agua de seltz en sifones. 2 años después, La Vizcaína fue una de las primeras empresas que implantó en España el tapón Corona para el cierre de las botellas de cervezas y productos gaseosos. Fue tal el éxito del nuevo cierre que a los tapones metálicos se les acabó llamando Iturris,
dando origen a un conocido juego de chapas, con los que generaciones de niños revivieron las hazañas de su idolatrado Athletic Club sobre campos de fútbol pintados con tiza en las aceras. La relación entre la cultura y el agua, los senderos del agua en Euskadi, sus personajes, sus tópicos, el patrimonio del agua, todo esto y mucho más en las próximas entregas de Tantac, el podcast de URA, Agencia Vasca del Agua. Puedes escucharlas en la sección de podcast de nuestra web, uragencia.euskadi.eus.